Bueno, ahora que todo el mundo ha hablado de la inflación, ahora que ya le han echado la culpa de la subida de precios a todo y a todos, igual toca analizar este tema con calma, pero no desde un punto de vista de lo que supone ese incremento de precios, sino que hoy voy a intentar explicarte aspectos técnicos del modo más sencillo posible, cosas que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, ¿sabías que la inflación y el IPC no son lo mismo, aunque los medios no duden en hablar de ambos como si fueran la misma cosa? ¿Sabías qué errores se cometen en esa medición? ¿Cómo te afectan esas taras? Pues básicamente hoy te voy a hablar de la inflación, pero de un modo distinto. Empezaré explicándote la parte conocida sobre el incremento de precios. Bien, las escasas herramientas que tiene el Banco Central Europeo o el Gobierno para amortiguarlo. Te contaré qué es el sesgo de sustitución, qué es el deflactor del IPC, las diferencias entre IPC e inflación y, al final, qué se debería de hacer para afrontar una situación con esos errores correctamente. Dale al like, comenta en las pausas publicitarias y quédate hasta el final porque lo que hoy te voy a contar también te interesa. El último dato del IPC conocido en España sorprendió con una subida mensual del 3%, que deja el dato interanual en el 9,8% y el subyacente en el 3,4%. Te recuerdo que el subyacente es el que no tiene en cuenta aquellos productos cuyos precios no están sujetos a decisiones de carácter administrativo, estacionalidad o alta volatilidad. Por ejemplo, si aumenta el precio del plátano en relación a las demás frutas, no deberemos hablar de inflación, sino únicamente de un cambio de precio relativo. Pero vamos al tema. El rodillo inflacionista avanza implacable en la eurozona, escalando hasta cotas inéditas en la historia del proyecto comunitario. Hay que situarse más allá de 37 años atrás para encontrar unas cifras similares, aunque en este caso venían de bajada y no como ahora, que van de subida. El impacto para toda la población en general es enorme y no parece que las medidas que va a adoptar el Banco Central Europeo, como la subida de tipos, puedan tener demasiada incidencia en la corrección de estos aumentos de precios. No obstante, podría ser que la retirada de liquidez prevista en junio pudiera ayudar a contener esta situación. Aunque pueda echarse parte de la culpa al estallido del conflicto en Ucrania, lo cierto es que esta tendencia ya estaba en marcha y seguir diciendo que esto es transitorio no es más que un insulto a la inteligencia. Aunque esto afecta más a unos que a otros, el problema está siendo global y además estamos viendo cómo se recortan las previsiones de crecimiento en todas partes, así que vamos camino a la estanflación, digan lo que digan, y con muchos números de acabar en una fuerte recesión a medio plazo. Sobre todo porque la subida desbocada de la inflación en Europa nos pilla sin herramientas efectivas para amortiguarla, herramientas que el propio Banco Central Europeo no deja claro si piensa utilizarlas o no. Los mercados anticipan hasta 4 subidas de tipos de aquí a un año en Europa. Los analistas advierten de que es poco probable que la institución europea se centre en un endurecimiento monetario comparable al de Estados Unidos o al del Reino Unido, básicamente porque la incertidumbre económica es muy elevada y porque las herramientas de los bancos centrales tienen un alcance limitado para el actual escenario, pero sin embargo, dicen que va a suceder. Lo que pasa es que las cifras de España o Alemania ya han encendido esas alertas, por eso dicen que va a suceder. Mientras que en España el IPC se disparó a tasas no vistas desde mayo del 85, en Alemania, la más elevada también de su inflación desde la reunificación de las dos Alemanias. Mientras que el crecimiento está a punto de sentir la recesión, al menos en esta primera mitad de año, la inflación general será mucho más alta durante más tiempo, lo que nos lleva a un escenario inédito desde hace por lo menos medio siglo. En este entorno macroeconómico, el enfoque del Banco Central Europeo parece haberse desplazado hacia la inflación y ya no hacia el crecimiento. Eso lo desestiman. Sin embargo, al igual que el Banco Central Europeo no podía hacer nada para que los contenedores asiáticos lleguen más rápido y más barato a Europa, o para que los incrementos de la producción de microchips en Taiwán pues llegaran, es muy poco lo que el Banco Central Europeo puede hacer para detener la guerra o para que bajen los precios de la energía. Eso, ok, lo acepto, parece evidente. Nos encontramos con una situación muy específica, en la que la inflación está impulsada sobre todo por impactos en el lado de la oferta, junto con una desaceleración del crecimiento económico irremediable. En castellano, las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en la situación actual no podrían abordar directamente los efectos inflacionistas relacionados con la subida de precios de la energía, por lo que van a esperar a verlas venir. Los ciudadanos de bien
estamos completamente solos. Por eso es tan importante identificar por qué los índices como el IPC no responden directamente a cómo los ciudadanos sentimos el incremento de precios. De hecho, el IPC y la inflación, como te decía, no son lo mismo. Sabemos que tanto el IPC como la inflación son indicadores de precios. Bien, la diferencia entre IPC e inflación se debe a que la cantidad de productos de cada índice que se toman en consideración son distintos, sobre todo para medir el incremento de esos precios. En multitud de ocasiones hemos escuchado que la inflación ha subido o ha bajado en función de los datos del IPC, y esto, en la mayoría de las veces, no es correcto. Mientras que el IPC selecciona una cesta de consumo concreta y cerrada de bienes y servicios para medir y evaluar los incrementos de precios, la inflación es la subida generalizada de los precios en una economía, que no es lo mismo. Y es que el IPC recoge una muestra representativa de diversos bienes y servicios que utilizamos habitualmente para subsistir: alimentos, textil, transportes, carburantes, con el fin de evaluar el impacto de la subida de los precios y que tiene, al final, un coste en la vida. La inflación es el cálculo pormenorizado de todos los precios de bienes y servicios de un territorio durante un tiempo determinado. No se ajustan los mismos productos y los mismos análisis. Y es que hay diferencias notables. Por ejemplo, el IPC no incluye el análisis de los precios de los consumos intermedios empresariales, ni de productos exportados, y no se tiene en cuenta para calcular magnitudes en la contabilidad nacional de un país. Ahí se diferencia con la inflación, que es una medida macroeconómica, y el IPC no lo es. Sin embargo, el IPC es la herramienta que se utiliza y se da por válida para la revisión salarial anual, por determinar bien el incremento del coste de la vida, dicen, o por ejemplo para la revisión de alquileres. También se utiliza para la actualización de deudas y de sanciones. Como puedes ver, estamos en manos de aspectos que podrían ser más que revisables, pero que se mantienen en el tiempo y que, curiosamente, afectan de manera muy interesante a nuestra vida personal y profesional. ¿Has oído hablar del sesgo por sustitución que afecta a la inflación? Pues mira, el cálculo del índice de precios al consumidor se realiza en base a muestras tomadas de una población a la cual se pretende representar. Aquí estamos de acuerdo. Los hábitos de consumo de los habitantes se deducen a partir de una encuesta realizada en el periodo que luego será considerado como la base del índice con el que se hace el análisis. La representación de los hábitos de consumo se resume en las ponderaciones que se tendrán que hacer para utilizarlas en el índice. El sesgo por sustitución tiene origen en que, conforme el tiempo pasa, una economía suele experimentar cambios en los precios de los diversos bienes y servicios. Si estos cambios son persistentes, significa que determinado conjunto de bienes se vuelve consistentemente más caro o más barato que otros. Es de esperar, por tanto, que los consumidores opten por consumir más de los bienes que se abaratan y menos de aquellos que se encarecen. Si el índice de precios no es capaz de reflejar este hecho, el indicador sobrevaluará o subvaluará permanentemente la pérdida de bienestar de los consumidores. Curioso, ¿no? Pero la verdad es que de todas las estadísticas oficiales, pocas tienen un impacto tan directo sobre la vida de los ciudadanos como el índice de precios al consumo, el IPC. Los salarios, las pensiones de jubilación públicas, las tasas e impuestos específicos o los contratos de alquiler, por citar algunos ejemplos muy relevantes. Todo eso se suele modificar en parte en función de la variación del IPC. Pero en el ámbito de la política económica su importancia tampoco es nada desdeñable. Sin ir más lejos, el objetivo que persiguen los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios y, por lo tanto, medir la evolución de la inflación de forma precisa y puntual, algo que es fundamental para formular políticas monetarias, esas que nos ocupan y que a veces uno no piensa que las tenemos cerca, pero que sin embargo nos afectan todos los días. En numerosas ocasiones se producen errores de medida en el cálculo de los índices de precios que desvirtúan las medidas políticas y económicas que se toman en cuenta. De ahí que en múltiples ocasiones las soluciones no aportan nada a los problemas, sino que los agrandan y además los estimulan. Y es que calcular un índice de precios tiene importantes limitaciones. Por eso se suele hablar de que sería mejor tratar otros índices, como por ejemplo el del coste de la vida, el llamado ICV. Este es un índice que debería reflejar la mejora de la calidad de vida por la aparición de nuevos tratamientos médicos, por ejemplo, o por cambios en la calidad de los bienes públicos, el aire, yo qué sé. Estos temas quedan totalmente excluidos del cálculo del IPC, ya que solamente incluyen los bienes que suponen un pago monetario por parte de un hogar. Y aunque frecuentemente se hace referencia al índice de precios de consumo, como un índice del coste de la vida, es importante señalar
que dista mucho el uno del otro. Te lo explicaré. En la práctica, el IPC, el índice de precios más utilizado para medir la inflación, se calcula a partir de dos inputs básicos: una cesta de la compra que contiene los bienes y servicios que consume un hogar representativo, y sus precios. Y con esos datos se calcula el gasto necesario para adquirir la cesta con una frecuencia determinada. Por ejemplo, un mes. Normalmente es un mes. La sencillez del cálculo y la certeza indiscutible que se le da contrasta con las dificultades metodológicas que supone su implementación en la práctica. Por ejemplo, pregúntate: ¿qué bienes deben incluirse en esa cesta? ¿Con qué frecuencia deben actualizarse los bienes incluidos? ¿En qué establecimientos se deben recoger esos precios? ¿Y cómo distinguir qué parte del cambio en el precio se debe a un cambio en la calidad del bien que acabas de comprar? Pues fíjate, dado que la calidad de los bienes suele mejorar con el paso del tiempo, sería necesario separar la parte de la variación del precio que es atribuible al cambio de la calidad de ese bien del cambio puro de precio. No hacerlo, o hacerlo de forma parcial, suele tender a sesgar el IPC al alza respecto al índice del coste de la vida. Ante la sospecha de que estos sesgos podían ser de una magnitud considerable, en 1996 se encargó la Comisión Boskin, formada por 5 académicos muy importantes, que cuantificarían el error de medida del IPC en Estados Unidos. Los resultados de su informe hablaban de que el sesgo era muy importante. Hablaban de una cuestión adicional, como el tratamiento que debe darse también a los bienes gratuitos, como muy comunes, por cierto, en la era digital, que quedan totalmente excluidos de las estadísticas oficiales ahora. Ahora es gratis enviar un WhatsApp, pero antes un SMS valía 1 euro. Pero tampoco se valora el coste que tiene el uso de tus datos para que aparentemente ese mensaje sea gratuito. Es muy difícil ahora medir todo eso. Todas esas cuestiones metodológicas sobre el potencial error en el cálculo de la inflación no serían muy relevantes si no fuera porque tienen implicaciones de política económica de primer nivel. Piénsalo, el índice de precios se usa para deflactar los agregados macroeconómicos. En consecuencia, el incremento del PIB real podría ser superior al estimado por las estadísticas oficiales si la inflación está sobreestimada. Por eso, o para eso, se utiliza otro concepto, el deflactor del PIB, para deflactar los agregados macroeconómicos. En consecuencia, el crecimiento del PIB real podría ser superior al estimado por las estadísticas oficiales si la inflación está sobreestimada. Y para eso se utiliza otro concepto, el deflactor del PIB, un índice de precios que se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de esos precios. Por eso es tan importante tener claro que a pesar de que el 9,8 es mucho, las familias tienen una impresión de que todo en realidad les cuesta un 20 o un 30% más. Y por si fuera poco, los usos de medición pueden desequilibrar el cálculo entre países. Las diferencias en el cálculo de la inflación entre los distintos países también dificultan las comparaciones internacionales. Si un país tiende a sobreestimar la inflación, en la comparativa internacional parecerá que tiene un peor desempeño en términos reales. Algo que, por cierto, oye, no es la razón de que España tenga una inflación superior a la europea. Igual ven este vídeo y empiezan a echarle la culpa a que no deflactan o vete tú a saber. Todo esto te lo he explicado porque los errores de medida de la inflación tienen un impacto importante para la política monetaria y también para las cuentas públicas, dado que las pensiones públicas o las deducciones fiscales en muchos países se indexan al IPC. Si el IPC no es certero con respecto a la inflación real, el empobrecimiento aumenta poco a poco en paralelo. Las empresas invierten menos porque, a pesar de ajustarse al IPC, cada vez ganan menos, o incluso, a pesar de que un gobierno decide indexar esa inflación a sus gastos y presupuestos, la deuda y el déficit no para de aumentar. Y por eso mi recomendación es que no solo atiendas a los datos publicados, busca otros, investiga los que no suelen aparecer en los titulares o en el primer párrafo de un medio. La economía es más sofisticada que una cifra aislada, todo está relacionado, todo tiene un punto de análisis que aquí siempre intento trasladarte. Por eso, como siempre, más que nunca, debemos informarnos, aprender, contrastar. Seguimos.